Dejemos que la vida nos siga compartiendo ejemplos. Vamos a poner otros ejemplos acerca de personajes. Si el día de hoy vamos a poner un ejemplo, yo soy una persona religiosa, voy a aprender sobre religión, voy a aprender normas religiosas, voy a aprender incluso lo que le llaman libros sagrados, escrituras sagradas, y ahí se me va a hablar de un Dios, de unas reglas, de unas normas a seguir, de unos mandamientos, de unas clases determinadas de ritos, y entonces yo me voy a vivir así. Yo voy a experimentar, a vivir, a creer. Si en esa mente religiosa que estoy obteniendo, a mí se me enseña que yo, ser humano, soy mujer nacida, o soy hombre nacido de Adán y de Eva, que yo, ser humano, soy nacido del mono. Si yo, ser humano, hoy soy nacido del polvo, entonces se me va a enseñar y yo voy a ir aprendiendo y voy a ir aprendiendo a ver la vida a verme como me dicen que me vea, o no que me dicen, a verme como en ese libro está escrito que yo me vea, o como los representantes religiosos en los cuales yo estoy poniendo mi confianza, llámense, no importa cómo se llamen, pero son representantes o seres que tienen un título donde están llevando a otros, gurús, sacerdotes, rabís, pastores, pastoras, profetas, yogis, no importa, gente iluminada, santos, hablando en ese contexto de religión, de creencia, de una parte, o no de religión como tal, sino de una creencia o de un apartado espiritual, de una mente donde yo voy a emplear mi tiempo en aprender algo, que ver la vida desde un punto de vista, desde donde existe un Dios o existen dioses incluso. Tenemos la parte del panteísmo, tenemos la parte donde existen creencias, donde hay muchísimos dioses. En fin, estamos ahorita viendo el personaje. Yo voy creando un personaje en mí. Yo puedo ser una persona, soy una persona adulta, tengo 40 y tantos años, me llamo tal, de nacionalidad tal, y entonces en esa creencia yo empiezo a fomentar, empiezo a leer esos libros sagrados, esas escrituras, y esos libros, esos escritos van metiéndome una mentalidad donde yo voy a ver la vida ahora de una forma donde yo creo en un Dios, donde yo creo en varios dioses, donde yo creo en la reencarnación, donde yo creo en la resurrección, donde para mí es imposible la reencarnación, donde para mí la reencarnación no, donde yo creo incluso no existe Dios, Dios es soy yo, donde incluso ¿cómo se llama? El cielo y el infierno, unos creen en cielo, infierno, purgatorio, otros creen en cielo e infierno, otros creen en un lugar de castigo, en otros creen en una cárcel, otros creen que hay que llevarse, incluso cuando se entierran hay que llevarse todas las cosas y enterrarme con todas mis cosas materiales porque hay otro mundo, el mundo de los muertos. El punto es ¿cómo voy creando yo mi personaje o personajes en mí que me voy viviendo? Porque según la mente, según lo que yo vaya aprendiendo, va a ser los personajes o los tipos de personajes que yo voy a ir creando. Entonces, ¿qué personajes voy creando? Eso es importante, para mínimo ser consciente de qué personaje creé yo al haber aceptado esa mentalidad, esa creencia, esa idea, esa buena nueva, ese evangelio, esa escritura,
ese canon, esos libros, esa enseñanza, esa sabiduría, esa ciencia, que va a hacer que mi vida se vaya transformando y vaya actuando según esas creencias. Es decir, si yo empiezo a ver la vida, no sé, vamos a poner un ejemplo específico, yo empiezo a leer la Biblia, un ejemplo, y empiezo a leer la Biblia, y en esa Biblia se me habla de un creador, que en el principio no existía nada y que el creador entonces empezó a crearlo todo. Mi mente va a grabar eso y yo, personaje, ser humano, voy a decir, entonces yo fui creado, creada. Entonces existe un Dios todopoderoso y un creador que me creó. Y voy a manejarme, vivir, actuar en base a eso. ¿Por qué? Porque entonces si yo aprendí hoy que existe un creador y yo soy la creada o el creado, ¿qué pasó? Pero también en la Biblia se me manifiesta que a mí me crearon, me formaron, me crearon a imagen y semejanza de ese ser superior, de ese creador. Entonces ese creador a imagen y semejanza me crearon de él, entonces todo aparentemente, si él es un Dios, pues yo soy Dios, ¿no? Porque es por lógica. Si yo soy un ser humano, pues voy a tener hijos seres humanos. Si soy un perrito, voy a tener hijos perritos. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, en ese a imagen y semejanza, yo estoy aprendiendo entonces, wow, yo, fulanito, fulanita, fui creada por un ser superior que me ama. Y entonces, en mi mente, empiezo a ver, yo fui amada porque alguien me creó. Por tanto, también ya en mi mente entró la posibilidad, entonces no me aman cuando alguien me destruye. Sí, el que el creador me haya creado fue para mí que me amara, entonces cualquier persona o incluso el mismo creador, cuando me destruye, entonces no me ama. ¿Nos damos cuenta? ¿Nos damos cuenta cómo una enseñanza hacia una mente humana puede irnos transformando? Y entonces yo empiezo ¿a qué? Empiezo a creerme a lo mejor y a vivir el día de hoy. A lo mejor, no sé, yo ya soy adulto o adulta y yo no había estado en ninguna religión, ni conocía la Biblia, ni nada. Y yo a lo mejor, no sé, ¿qué puedo decir? Un ejemplo, los seres humanos que se decían papá, mamá, que me engendraron para que yo viniera en este mundo, fallecieron, supongamos, y ya no están, ¿no? Cuando yo nací, tuvieron un accidente, ellos ya no están en mi vida y yo como bebé quedé a cargo de otras personas, me adoptaron o estoy en un orfanato o algo. El punto está que yo, imagínense que soy un adulto y yo no tenía en cuenta nada de eso. O sea, bueno, pues mis papás se murieron, pero la vida es maravillosa y yo común y corriente. Pero cuando yo voy a aprender sobre la Biblia, entonces me doy cuenta que si Dios nos creó, Dios creó a mis papás. Y entonces Dios me quitó a mis papás. Ese creador no es tan bueno como dice. Ese creador que en la Biblia dice que es amor, entonces también es perverso. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaba Dios? Me dejó sin padres. Si Él fue mi creador, entonces Él destruyó a mis papás, porque si Él da la vida y Él da el aliento de vida y Él formó a mis papás, entonces ¿por qué? ¿Por qué me dejó sin papás? Y bla, 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 bla. ¿Nos damos cuenta? Yo, ahora, en este ejemplo, que conozco, que estoy entrando a conocer una parte de religión, en el ejemplo de una Biblia, de una religión específica, de una creencia específica llamada religión o creencia religiosa, que religión no es otra cosa más que, si nos vamos a la etimología, significa relación. Bueno, entonces, si yo en esta relación, en esta religión, estoy aprendiendo eso, fíjense cómo me voy a manejar.
Ya aprendí que existe un Dios y que me creó y que me ama. Pero no me ama tanto y no lo entiendo. ¿Por qué? Porque si Él me creó, gracias por amarme, ¿eh? Pero también creó a mis papás. Gracias por darme unos padres. Pero estaba yo bebé y me quitaste a mis padres, se murieron. Entonces no me amas como dices que me amas. Entonces, ¿dónde está tu amor? ¿Nos damos cuenta? Y entonces, ¿yo qué empiezo a ver con mi vida? Empiezo a entrar en una incongruencia de... Pues ya no sé en qué creer. No sé si creer o no creer, esto, el otro. Y no falta que yo sigo adentrándome en la religión. Y entonces veo cuando llego a la parte donde dicen que el famoso creador formó del polvo a Adán y a Eva. Adán el hombre, la mujer Eva, que había un árbol que estaba delicioso a la vista de Eva y que Eva, comió y transgredió la ley y que entonces a partir de ahí la culpable de todo lo que nos pasa es Eva. Y luego que Adán le hizo un favor. Porque como ella ya estaba condenada, él también comió. Pero comió por amor a Eva. Se entregó por amor a Eva. Entonces al final, de todas maneras, yo estoy sufriendo hoy por culpa de Adán y Eva. ¿Nos damos cuenta? ¿Y entonces qué pasa? Desconozco las leyes de vida, desconozco a la vida y lo único que puedo hablar es de lo que ya aprendí. Y para mí lo que llevo aprendiendo hasta este momento, según este ejemplo, es que yo no soy culpable de ser pecadora. No, de ser pecador, ya la Eva y el Adán. Si el día de hoy estoy sufriendo, ¿qué digo? Puedo decir, ¿en qué momento? No entiendo a Dios. ¿Cómo es posible que si Adán y Eva pecaron, ¿por qué estoy sufriendo yo? Por el pecado original de Adán y Eva, ¿y estoy sufriendo yo? ¡Ay, no! Ya no sé en qué creer. ¿Nos damos cuenta? Nos damos cuenta cómo vamos avanzando en este ejemplo. Es un ejemplo nada más para hacernos conscientes. La vida nos está haciendo conscientes de que hay veces no nos paramos a observarnos. Andamos automáticos. Nos pescaron el pescado, nos pescaron el pez, que ahora es pescado ya muerto y nos los comimos y nos encantó, pero no sabemos ni pescar y nos encanta que nos pesquen y nosotros nada más aceptar. Yo aprendo esto porque me lo dieron así, ya lo capto, pero no me importa de dónde venga, ni cuestiono, ni me interesa saber ni quién soy, ni quién no soy, ni por qué la muerte, ni por qué no la muerte. Y luego... O si voy a ver qué es esto o hago preguntas, pues no me saben responder nada, pues entonces nadie sabe de la vida. No, la vida nos da la enseñanza y sí existe la enseñanza de la vida. Solo hay que saber escuchar. Si sé escuchar, si sabemos escuchar, la vida nos va a enseñar. Y si no sabemos escuchar, no te preocupes. Pidámosle a la vida. Oye, vida, si existes, pues enséñame a escuchar, ¿no? ¿Qué sería escuchar? Y si tienes un corazón sincero, la vida te va a enseñar a escuchar, porque la vida está fluyendo en ti y realmente tú eres la vida. Somos la vida. Entonces, nos damos cuenta cómo vamos creando ese personaje. ¿Qué creó el personaje? La mentalidad, lo que vamos aprendiendo. Y entonces empiezo a ver la vida como que ya voy viendo en la Biblia que existe un pecador y que entonces estamos todos condenados, que necesitamos salvación, entonces va a venir un salvador y entonces ese salvador me va a venir a salvar, pero entonces yo me creo que, pero si yo no transgredí, si transgredió Adán y Eva, ¿por qué necesito ser salvado yo? Solo porque Adán y Eva sean mis padres, ¿qué es eso? Y entonces me empiezo a cuestionar, empiezo o a tener fe o a perder la fe. Empiezo a amar o a sentirme amado o a sentirme rechazado, a sentirme comprendido, a sentirme incomprendida. ¿En base a qué? En base a mi mente. Di la posibilidad de creer en que existe un Dios y que yo soy creada por amor por un Dios.
Y entonces di la posibilidad de que ese Dios también me destruya y que entonces al principio era bueno y ahora es malo. Por un lado dice que me ama y por otro lado que me castiga. Por un lado dice que yo no tengo capacidad, pero me exige de más. Me exige cumplir, o sea, Él me dio la vida. Y luego me exige cumplir mandamientos. Caray, pero si no tengo ni capacidad de ver por mi vida y me obliga a tener mandamientos. Y si no cumplo esos mandamientos, va a salir fuego de su boca y me va a incendiar. Por poner ejemplos. Estamos, ojo, solo poniendo ejemplos para ir como que siguiendo y para ir meditando y reflexionando, tú y yo, en qué es en lo que, qué me mueve hoy. ¿Qué creencia? Me siento juzgado, me siento juzgada, me siento incomprendido, me siento incomprendida, realmente tengo miedo de un infierno, realmente estoy muy tranquilo porque no existe infierno, ni purgatorio, ni nada. O sea, ¿qué es lo que me mueve? Mi personaje. Mi personaje. Y si mi personaje es, supongamos, entro a un grupo específico llamado fulanitos de tales, X. Vamos a poner ejemplos. Fulanitos de tales. Y en ese libro de fulanitos de tales dice que para que tú seas salvado necesitas pararte de cabeza. Y ese es el requisito. Y entonces yo lo creo. ¿Y entonces qué hago? Voy a andar parada de cabeza todo el día. Porque yo quiero salvarme. Porque acepté esa creencia. Acepté ese aprendizaje. Acepté esa información. Y entonces yo me vivo condenada y haciendo ritos para salvarme. Está bien. Está mal. Es decir, no hay ni bien ni mal, es lo que yo tengo que experimentar. Estamos viendo solamente cómo eso va transformando mi vida, ¿no? Quizá antes de conocer un grupo de religión o un grupo enfocado a la espiritualidad, al alma, a la parte invisible, yo no me sentía condenado, condenada. Yo no sabía que había leyes, yo no sabía esto. Y ahora, entonces, según lo que sé, me voy viviendo. Eso es lo importante del personaje. ¿Qué personaje debe morir? La muerte no existe. Es decir, si yo tengo creencias mortales, nací y voy a morir. Así de sencillo. Pero en la realidad, solamente es mi mente, mi creencia, mis ideas, lo que he aprendido que me lleva a creer, a vivir y a experimentar tanto el nacimiento como la muerte. Un suceso que le llamamos nacimiento, crecimiento y muerte. Pero no es porque existan como tal, existen en esta posibilidad de una mente humana mortal, de un mundo mortal. ¿Es posible? Claro, todo es posible. Entonces, ¿ya nos damos cuenta? Tú y yo hoy estamos experimentando, viviendo según lo que hemos aprendido, según lo que hemos estudiado, según lo que hemos leído y según la manera y los ojos en lo que hemos visto y absorbido. O sea, que hemos recibido eso que ha llegado a nosotros, esa información. Y entonces el día de hoy soy eso. Si el día de hoy para mí es posible que no exista ni infierno ni purgatorio, pues no va a existir y me voy a vivir sin eso. Si para mí hoy es posible yo, por ejemplo, ser mujer y cambiarme de sexo y ser hombre, o ser hombre y cambiarme de sexo y ser mujer, yo hoy que haya tantas posibilidades, yo me voy a vivir eso. Si yo hoy creo que existe un Dios incluso, y que las religiones me dicen que me condenan, pero y si yo creo incluso que yo siendo hombre me gustan los hombres y eso es posible, yo siendo mujer me gustan las mujeres y eso es posible,
eso en mi mente va a ser posible y es mi personaje y me lo creo y voy a vivirme mujer creyéndome lesbiana y voy a vivirme hombre creyéndome gay, homosexual, voy a vivirme mujer siendo bisexual, voy a vivirme hombre siendo bisexual, voy a vivirme con esa mentalidad, voy a hablar de eso, voy a sentir eso, voy a experimentar eso, voy a sentir tanto dolor como placer en esa visión que yo tengo. Estamos dándonos cuenta cómo la vida nos va llevando a que hoy soy lo que está aquí, hoy soy lo que pienso, hoy soy lo que creo, hoy soy lo que le doy vida, hoy voy experimentando, hoy voy actuando, hoy voy viviendo según lo que para mí va siendo posible. Entonces, la vida nos diría, no te sientas mal. No, eso no nos diría la vida. Tú siéntete. La vida nos diría, vive. Nada más, fluye. Pero en nuestra mentalidad humana, de lo que creemos que es vida, esa mentalidad humana nos diría, ya deja de sufrir, ¿no? Y vívete feliz. Para la vida no importa cómo nos vivamos, porque todo obra para bien, todo va a ser un maravilloso aprendizaje hasta que en mí, aquí, ya esté estipulado completamente palabra, poder, idea, pensamiento, conceptos eternos, inmortales, maravillosos, de paz, de felicidad, de bienestar, es decir, de amor. Cuando ya esté aquí, y entonces simplemente no hay nada bueno, no hay nada malo, no hay pasado, no hay futuro, hay existencia eterna. Y estoy existiéndome eternamente sin preocuparme ni por mañana, ni poniéndome melancólico por ayer. Pero hasta que esté listo o lista. Si no estás listo y no estás lista, no te preocupes. Claro, si quieres dejar de sufrir, si quieres dejar de padecer, si quieres entender el porqué de la depresión, el porqué del sufrimiento, bueno, si queremos eso, escuchemos a la vida por medio de sus mensajeros. Y sus mensajeros es ella misma que se materializa. La vida se materializa de diferentes maneras, en sus atributos diferentes. Pues escuchemos a la vida, olvidémonos de los mensajeros, escuchemos a la vida cuando nos está hablando. Y entonces, una vez conociendo la vida, sus leyes, sus caminos, su verdad, no va a haber más dolor, no va a haber más sensación de pesar, no va a haber más depresión, no va a haber más jerarquías, no va a haber más egoísmos, no va a haber más traiciones, no va a haber más muertes. En conclusión, no va a haber ningún enemigo. No va a existir ni un solo enemigo de nada ni de nadie. No va a existir el mal, no va a existir nada. ¿Y eso es posible? Lo es. Pero si tú no lo crees, no te preocupes. No es posible para ti. Vívete como desees vivirte. Somos libres para vivirnos como deseamos vivirnos, a pesar de que para otros nos puedan juzgar, criticar, decir, ¿qué importa? Ellos no están haciendo eso, están exteriorizando lo que ven, lo que sienten y lo que creen. Y voy a terminar con este último ejemplo que siempre se pone de el 6 o el 9. Si ponemos una hoja aquí entre tú y yo y ponemos un 6 así, para mí, para ti, si yo lo pongo así sería 9. Si yo lo pongo así para mí, sería 6. Ni tú tienes razón, ni yo tengo razón. Ni tú estás bien,
ni yo estoy bien, ni tú estás mal, ni yo estoy mal. Simplemente estamos viendo una perspectiva, porque incluso puede venir alguien más y decir, eso no es ni 6 ni 9. Puede venir de este lado y decir, eso es un plato, o eso es una bolita con un palito. Otra persona puede decir, es una línea que está siguiendo un camino. Otros pueden decir, es un color. No importa. Aquí lo importante es que nos demos cuenta que la vida eso nos está enseñando. No es bueno ni malo, no está bien ni mal. No te equivocaste ni acertaste, no lo hicimos, sino simplemente estamos fluyendo, como dice algún libro. ¿Qué nos dice un libro? Hay un libro que nos dice que de lo que está lleno mi corazón, mi mente, es lo único de lo que puedo hablar. Mis experiencias, mis creencias, es lo único que puedo hablar. Si yo aprendí a ser mentirosa, pues voy a ser mentirosa. Si yo aprendí a ser honesta, voy a ser honesta y vivirme honesta. Y además, no solamente eso. Si yo aprendí a ser honesta, pero según fulanito, según la sociedad, según aquí, pues voy a ser honesta según lo que aprendí. A lo mejor no voy a ser honesta según la vida. A lo mejor voy a ser honesta según la sociedad, pero a lo mejor eso no es honestidad para la vida. A lo mejor no sabemos ni qué es la honestidad, pero no nos preocupemos porque la vida nos está enseñando y nos va a seguir enseñando. Entonces, el punto aquí es que el punto es lo importante. Tú, ¿qué quieres? ¿A qué le das vida? ¿Cuál es tu personaje? ¿Cuáles son tus personajes? En tu diario vivir, ¿cuál es personaje? ¿Cómo te vives? ¿Me vivo como adulta? ¿Me vivo como joven? ¿Me vivo como bien positiva? ¿Me vivo como motivadora? ¿Me vivo como deprimida? ¿Como depresiva? ¿Me vivo como en peligro constantemente? ¿Me vivo como fuera de este planeta? ¿Me vivo como un ángel? ¿Me vivo como el aire mismo? ¿Me vivo como me enseñaron mis padres? ¿Me vivo como me enseñó la vida? ¿Me vivo como me enseñaron como me enseñó la calle? ¿Me vivo como me enseñó mi primo, mi abuelito, mi abuelita? ¿Me vivo como me enseñó la escuela? ¿Me vivo como me enseñaron mis maestros? ¿Me vivo como tal libro dice? ¿Me vivo como tal escrito dice? ¿Cómo me vivo? ¿Cómo nos vivimos? ¿Qué personaje estamos existiendo? ¿Qué personaje? Teniendo en cuenta que todos los personajes nacen, fueron creados en una historia, tienen un inicio, un fin. Se crea una historieta, se crea una película, se crea un cuento, se crea algo. Son personajes con una función determinada para expresar una historia. Entonces, en esta historia de este mundo mortal, tú y yo somos parte de esta historia y somos personajes según nuestras mentes. Hoy me puedo vivir odiosa. Es que estoy irritable, es que no quiero que me hablen, es que no quiero escuchar nada, es que hoy se me antoja escuchar una música clásica, es que hoy se me antoja estar en la playa, hoy se me antoja ir a tomar un cafecito, hoy se me antoja acostarme con mi pareja, hoy se me antoja. ¿Qué personaje? Me vivo enamorado, enamorada, me vivo casada, casado, me vivo mamá. Son personajes. Me vivo mamá, me vivo papá, me vivo hijo, me vivo hija, me vivo comprendida, me vivo incomprendida, me vivo escuchada, me vivo no escuchada ni escuchada, me vivo útil o me vivo inútil, me vivo dependiendo de lo que diga la gente, me vivo dependiendo de un grupo, de pertenecer o no pertenecer. Me gusta pertenecer, me gusta la compañía, no me siento bien solo, sola, no sé vivir conmigo mismo, no sé vivir conmigo misma. O sea, todo lo que pasa en nuestra mente
va llevándonos a actuar y va llevando a recibir los sucesos como buenos o como malos, como enemigos o como amigos, sucesos como puedo controlarlos o no puedo controlarlos, o mejor los dejo pasar, o esto me causó una herida, o esto, ay, no me importa, se me resbaló. ¿Cómo veo la vida? ¿Cómo veo mi existir? Entonces, en estos ejemplos que la vida nos comparte, son simplemente para meditar, para reflexionar, para mirarnos a nosotros mismos, cómo nos estamos mirando o cómo no nos estamos mirando y no nos damos cuenta cómo vamos fluyendo, para ver qué nos va gobernando, qué nos va dirigiendo, qué va controlándonos, qué dejamos que nos controle, cómo pensamos, cómo no, cómo un pensamiento va llevándome a actuar, como un sentimiento fue creado y generado según mi percepción. Si yo ahorita lo que vi y lo que experimenté y percibí me gustó, me voy a sentir bien. Si yo lo que vi, experimenté y no me gustó, voy a sentirme mal. Entonces mi percepción y mi manera de ver las cosas va a causar mi alegría, mi placer, mi gozo, o va a causar mi dolor. No importa. Es decir, no es que no importe ni que sí importe, sino es para expresarnos, es para saber o estar conscientes que para mí puede ser algo importante y para ti no, para ti puede ser algo importante y para mí no. Y eso no es como tal lo que la vida nos quiere manifestar. A eso se refiere la vida con que no importa, sino que no te preocupes. El no importa vendría siendo no te preocupes, que todos estamos existiendo. No hay enemigo, no hay maldad. Solamente hay mentalidades y personajes. Personajes, si yo me vivo hoy personaje víctima, si hoy me vivo personaje que victimiza a otros, me vivo personaje que yo sobajo a otros, que yo me siento poderoso o poderosa y que me siento con un poder que me ha dado la sociedad y que entonces este poder o este puesto o este título o esto que me han dado yo voy a hacer y hacer. ¿Cómo me vivo? Yo hoy estoy actuando. ¿Qué necesito? Necesito imponerme, necesito hacer esto, necesito darle esos conceptos a mi vida, seguir viviendo con esos conceptos, necesito seguir aceptando que me digan que ay, soy lo peor o soy lo mejor o aceptar que si el otro me dijo ya me lastime o no me lastime, aceptar ver al otro como malo o como bueno, yo verme como buena o como mala o como bueno o como malo, en fin, seguimos, la vida nos sigue revelando que la vida simplemente fluye, no tiene incluso un aparente orden, porque realmente el orden es la vida misma. Aquí solamente es para mover esa conciencia, mover, la vida nos está, para aquellos que ya queremos despertar, aunque realmente jamás hemos estado dormidos, pero para poder expresarlo, ¿no? La vida nos está enseñando, se está revelando, se está dando a conocer a nosotros mismos. Depende si lo aceptamos o no lo aceptamos. Vamos a experimentar lo que tenemos que experimentar. Entonces, para la vida ni bueno ni malo, hoy me permite fluirme en el pensamiento y en el personaje y en la creencia que yo decida y se me va a respetar. Y si yo decido seguir creencias fuera de la vida, pero creencias que otro ser humano, escritas, o vamos a ponerlo más sencillo, si yo decido vivir creencias de una historieta mortal, de este mundo mortal ser humano,
Entonces debo de estar consciente que voy a experimentar sensaciones de felicidad, de placer y sensaciones de disgusto, de desagrado, de no placer, de sufrimiento, de penas. ¿Por qué? Porque estoy aceptando vivir en ese mundo mortal. Y en este mundo, en esta historieta mortal, de este mundo mortal, es un fluir en el bien y en el mal, en lo bueno y en lo malo, en sensaciones. Sensaciones de este lado y sensaciones de este otro. Sensaciones positivas y sensaciones negativas. Y es parte de estar presente y existiendo y experimentando este mundo terrenal. Cuando tú y yo decidamos, ya estemos listos a fluir en la vida eterna, este mundo ya no será mortal. Este mundo será inmortal y nos viviremos inmortal y eterno, con pensamientos, creencias, programaciones, y ya no personajes como tal, sino los atributos eternos de la vida. Ya no va a haber sensaciones buenas ni malas, va a haber existencias, ya no va a haber premios y castigos, va a haber aprendizajes y enseñanzas. Ya no va a haber que me aman y no me aman, sino va a haber el aprender que todo el amor está fluyendo y no puede existir el no amor, y que incluso no existe quien me ame y quien no me ame. Pero mientras yo esté dispuesta a seguir viviendo, y es parte de mi proceso, continuemos experimentando y siendo personajes en esta historieta de este mundo mortal que ya fue escrita y que simplemente se está proyectando esa película hoy. En este personaje, en ese personaje o en los diversos personajes que nosotros nos vivimos. Personajes de familia, personajes de pueblo, personajes, no importa, en el personaje de esta historieta, de esta historia de un mundo terrenal, de un mundo mortal, de un mundo creado, de un Dios y un pueblo, de unos dioses y un pueblo. En la historia que tú te vivas, será el personaje que estés existiendo, experimentando y viviendo. Entonces, pues continuemos actuando, continuemos siendo parte de este teatro, de esta película, de esta posibilidad, de este sueño, de vivir de ser parte de esta película real en este mundo mortal y real. Entonces, en este mundo, cuando hablamos de mortal e irreal, es decir, pasajero, que se está transformando visiblemente, constantemente. Entonces, la vida el día de hoy nos está también revelando que lo que nosotros llamamos muerte no es otra cosa más que transformación, una metamorfosis constante de lo visible. Metamorfosis, así como cuando la metamorfosis de un árbol se convierte en una mesa, como la metamorfosis de que el oro se convierte en diferentes figuras, como en anillos, brazaletes, en aretes, en no sé, o sea, metamorfosis. El oro jamás dejará de ser oro, simplemente toma formas diferentes. La madera jamás dejará de ser madera, es decir, que no es madera en sí, sino es savia. La savia jamás dejará de ser savia, pero toma diversas formas. Entonces, la vida jamás dejará de ser vida, tomará diferentes formas. Tú y yo jamás dejaremos de ser lo que somos, pero estamos experimentando vivirnos en diferentes formas, figuras, imágenes, texturas, sensaciones, pensamientos, emociones, en fin,
diversidad de colores, sonidos, diversidad de sabores. La vida está fluyendo. Continuemos fluyendo, caminando con la vida.